Hace un par de años sufrí un accidente mientras hacía kitesurf. Me rompí uno de los ligamentos y me provoqué un daño muy severo en el cartílago de mi rodilla. Así que caminaba con dificultad. Usaba muletas, no podía hacer ninguno de los deportes que amaba. Dijeron que podía someterme a una operación para reconstruir el ligamento de mi rodilla. Ahora, hasta hace algunos años, esta operación habría requerido una noche de hospitalización y una cicatriz muy grande. Pero lo que hacen ahora se llama laparoscopía. La cirugía terminó en 5 horas. Y ahora puedo correr, hacer deporte, puedo hacer todo lo que hacía antes. Es fantástico. Me siento muy agradecido con los médicos por la forma en que me ayudaron, pero también con mi cuerpo por la forma en que sana solo. Ahora, toda la sanación finalmente viene de Dios, ya sea por los médicos que usan la destreza otorgada por Dios o los procesos de sanación naturales del cuerpo. Han habido grandes avances en la medicina. La expectativa de vida se ha incrementado más del doble en los últimos 100 años. Y a pesar de todos estos avances, si observas el mundo, existen muchas enfermedades y dolor. Y en algún punto en nuestras vidas todos experimentamos enfermedad o dolencia, ya sea en nosotros mismos o de algún amigo o familiar. Y en ese punto es natural hacerse la pregunta, ¿sana Dios hoy? No. No sé si Dios, pero la fe, seguro. ¿Sana Dios hoy? Uno elige sanar. Sí, constantemente. Dios sana de muchas formas, solamente que nosotros no dejamos. Por el efecto placebo, supongo que algo tiene que ver. No creo que Dios sane, así que no. Sí. Puede ser que sí. Bueno, lo dejaré en un puede ser, no sé. O sea, a mí no. Quizá hay gente a la que le sirve. Sana cuerpo, sana mente, sana espíritu. Lo he visto, lo hace. Soy testigo de eso. Sí, yo lo he vivido personalmente. Sí. A mí sí. Sí, hoy, siempre. Y hoy en día se puede decir que sí, según la persona, la verdad que no sé. Antes de ser cristiano, si me hubieses preguntado, ¿sana Dios hoy? Te habría dicho, no me preguntes, ni siquiera creo que exista. Y si existe Dios, ¿por qué razón sanaría a una persona cuando hay millones de personas en el mundo que no sanan? Aún después de volverme cristiano y de leer el Nuevo Testamento, leí que Jesús sanaba personas y sus discípulos sanaban personas. Decía, sí, eso ocurrió en el pasado, pero no debemos de esperar que eso pase ahora. Y en mayo de 1982, un hombre llamado John Wimber dio una charla en nuestra iglesia. John Wimber era un pastor conocido de la iglesia de la Viña. Era un músico de rock, era fantástico y vino a predicar aquí un domingo en la noche, desde ese púlpito. Yo estaba sentado allá y era muy cínico sobre todo este tema de la sanación, pero pasaron cosas increíbles esa noche. La siguiente noche nos vimos en una sala llamada The Spring que se encuentra abajo con una capacidad como para 100 personas. Llegaron algunos líderes de la iglesia a la sala y éramos una iglesia mucho más pequeña, pero había entre 60 y 70 líderes reunidos en The Spring, allá abajo. Y John Wimber habló sobre todo este tema de la sanación y nos pareció bien, pero luego dijo al final de la charla, ¿vamos a tomar un café? Y cuando volvamos, después del café, vamos a hacer sanaciones. Bueno, ninguno de nosotros había hecho una sanación antes. Así que tuvimos un descanso bastante largo y cuando volvimos, después del café, las personas que habían estado al frente pensaron que sería egoísta seguir ahí, así que se fueron a la parte de atrás. John dijo que él y su equipo habían orado y tenían varias palabras de conocimiento. Y él explicó que una palabra de conocimiento es algo que no viene de tu mente natural, es algo que aparece por una revelación sobrenatural. Puede ser una impresión, una imagen, un dolor de simpatía o algo parecido. Y dijo que había 12 palabras y luego él las leyó. Y le pidió a las personas, una por una, que se acercaran. La primera, lo recuerdo, era un hombre que se había dañado la espalda cortando leña con un hacha a los 14 años. Pensamos, no va a haber nadie con eso.
un hombre se levantó y caminó hacia el frente. Y así, uno detrás de otro se paró. Un buen amigo, nuestro amigo Jeremy, hubo una palabra de conocimiento sobre su espalda. Pasó al frente y recibió la sanación esa noche. Finalmente, solo quedaba una de esas 12 palabras a la que no se había respondido. Falta una. Y dijo, hay una mujer aquí que no puede concebir. Y somos británicos y eso fue hace tiempo atrás cuando no hablábamos de estas cosas en público. Y yo pensé, nadie se va a levantar por esto. Pero él seguía esperando y finalmente una amiga nuestra, una joven, se levantó y pasó al frente. Ni siquiera sabíamos que tenía problemas para concebir. Pero John oró por ella esa noche. El equipo oró por ella. Y 9 meses después, ella dio a luz a un bebé varón. Claro que el bebé no fue concebido en el salón. Y desde entonces, nuestros amigos Ed y Sara han tenido 5 hijos. Ahí empecé a ver todo este tema de la sanación de una forma diferente. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: yo soy el Señor que les devuelve la salud. La naturaleza de Dios es sanar. Dios te ama y quiere que prosperes y tengas una vida en abundancia. La palabra Jesús significa Salvador. La palabra griega para Salvador es soso. Es interesante porque puede significar yo salvo. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a darnos el perdón. Pero la misma palabra significa yo sano. Jesús vino a sanar a los abatidos. A Dios le gusta sanar y quiere usarnos para sanar a los que están alrededor nuestro. Nunca te pareces más a Dios que cuando limpias las lágrimas de los que sufren, ayudas a los afligidos y levantas a los que han caído. La Biblia dice que nuestras palabras pueden sanar. Sí, con las palabras pueden sanar la separación, puedes dar paz, aliento también y perdón. Mucho del dolor de nuestra vida proviene de las relaciones, pero también de estas provienen sanaciones. La sanación proviene de nuestra relación con Dios y de nuestras relaciones con otras personas. Pero cuando la Biblia habla sobre la sanación, no solo se refiere a lo emocional, espiritual y psicológico, también a la sanación física. El 25% de los evangelios hablan de los milagros de sanación de Jesús. En el Evangelio de Mateo podemos comprender la compasión que Jesús tenía por las personas. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Pero no era solo Jesús. Jesús le dio autoridad a sus seguidores, a ti y a mí, para dar la buena nueva y para sanar a los enfermos. Y no es solo para ciertas personas especiales, es para cada uno de los cristianos. Jesús le dijo a sus apóstoles siempre, estaba diciéndoles, prediquen el reino de Dios y sanen a los enfermos. Entonces orar por los enfermos es parte de nuestro ministerio. Algunas personas tienen un don especial, pero todo mundo puede orar por los enfermos. En la actualidad, claro, con la medicina, la ciencia, pueden ayudar en muchos aspectos. Esta también es una forma en la que Dios puede venir a ayudarnos. Pero aún con esto, las personas necesitan la oración porque existen muchas situaciones en donde la medicina no puede hacer nada. Y estamos llamados a dar esperanza a estas personas en cualquier situación. En cualquier situación, porque no hay nada imposible para Dios. Y darle esperanza a una persona a veces es el mejor remedio para la enfermedad. Vemos en el libro de Hechos que los seguidores de Jesús fueron sanando a las personas. Y si miras la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos, eso es lo que vemos. Aún en la actualidad, Dios está sanando personas. Era viernes en la noche, y no olvido que a medianoche desperté y estaba delirando. Literalmente derramé un vaso de agua en mi habitación. Trataba de llegar al baño porque iba a vomitar. Y yo ni siquiera entendía lo que estaba ocurriendo, y de hecho fue aterrador. Y no olvido que esperé a la siguiente mañana para decirle a mi esposo, creo que tengo que ir al hospital. No tenía idea que cuando entré al hospital iba a estar internada un largo tiempo. Recuerdo que el doctor vino al cuarto a verme y tenía un gesto muy serio, tenía un gesto bastante solemne por lo que tenía que decirme. Entonces empezó a decirme que tenía algo llamado meningitis fúngica. La forma en realidad se llama Cryptococcus gattii. Y era una condición tan extraña como suena.
Una bola fúngica había comenzado a crecer en mi cerebro. Medía 1.3 centímetros en la base de mi bulbo raquídeo y se estaba replicando rápidamente. Ese es el peligro con esta enfermedad en particular, que llega a un punto en que es tan grande, unos 3 centímetros, donde la única forma de deshacerse de ella es con una cirugía cerebral. Y nadie quiere eso. Me dijeron que no solo estaría en el hospital 8 semanas, tomaría antifúngicos 2 años después de eso. Las primeras 3 noches me quedaba despierta hasta tarde, como a las 11 de la noche. Estaba en la cama del hospital y comenzaban los ataques de pánico. En realidad estaba teniendo una respuesta física muy fuerte por saber que podía morir. Muchas personas oraban por mí. Eran tantas personas. Y estaba agradecida por sus oraciones y por la fabulosa atención médica que tenía. Pero no olvido que el viernes, y era semana de Pascua, entonces Viernes Santo, el ministro de mi iglesia se ofreció a visitarme y orar con nosotros. Aceptamos esa invitación. Él fue a verme y oró por mí, entonces dijo, creo que Dios quiere sanarte. Ese día era viernes en la tarde cuando oró por mí y tenía programada una resonancia el martes siguiente. Siento que yo tenía muy poca fe en una sanación milagrosa. No era porque no creyera que era posible, creía que podía pasarle a otras personas, sino algo que me pasaría a mí en Vancouver. Entré a la máquina de resonancia y al siguiente día tuve los resultados. Ahora creo que nunca voy a olvidar ese día. Todavía veo la cara del doctor. Llegó corriendo a mi cuarto y dijo, ¿estás lista para irte a casa? Ryan y yo estábamos confundidos, nos hicimos a la idea de estar ahí 8 semanas, eran 5.5 semanas y dijimos, ¿sí? ¿Por qué? Él nos dijo, ¿no te han dado los resultados de la resonancia? Dijimos, no, todavía no viene nadie. Y él dijo, no la encontramos. Yo dije, ¿cómo que no la encuentran? Contestó, la bola fúngica ha desaparecido por completo. No logro encontrar ni rastro de esta, es como si nunca hubiera existido. Le dije, ¿ni siquiera la cicatriz en mi cerebro? Y dijo, nada. Desapareció por completo. Te puedes ir a casa hoy. No puedo olvidar el momento, porque mi esposo se lanzó en mi regazo. Estaba riendo, llorando, yo me estaba riendo. Y le dije a este doctor, quien supongo que no tenía la fe cristiana que tenía yo, le dije al hombre, yo creo que Dios me sanó. Se encogió de hombros y dijo, no tengo una explicación. Y literalmente me fui a casa ese día. Yo nunca había sentido esa clase de alegría. Pero también sé que nunca había sentido esa gratitud tan profunda. Está claro, no todo el mundo sana. Pienso en un buen amigo, nuestro Patrick Pearson Miles. Patrick sufre insuficiencia renal. Recibió un trasplante de riñón y no funcionó. Le han hecho diálisis durante 25 años. Nadie tiene más fe en el tema de la sanación que Patrick. Patrick ha orado por muchas personas y muchas personas han sido sanadas. Pero él todavía no ha sanado. A pesar de que hemos orado mucho por Patrick, pero veo que lo que Patrick dice es algo muy alentador. Él dice esto: he recibido el don más grande, que es la vida eterna. Si sano, eso será un extra. Cuando Jesús envió a sus discípulos y cuando predicaba, hablaba con frecuencia del reino de Dios. Él dijo, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El reino es la zona de influencia de Dios. Y un día la zona de influencia de Dios estará completa cuando Jesús regrese. Existen más de 300 referencias en el Nuevo Testamento de la segunda venida de Jesús. Y cuando Jesús regrese, todos serán sanados. No habrá más enfermedad ni más sufrimiento. No habrá más dolor. El reino de Dios estará completo. Pero ahora, ese no es el caso. Vivimos entre dos tiempos. Estamos esperando que Jesús regrese. Y en este instante, no todo el mundo es sanado. La forma en que Pablo lo describe es así. Él dice, ahora estamos gimiendo interiormente mientras aguardamos la redención de nuestro cuerpo. Eso solo va a pasar en el futuro cuando regrese Jesús. Será la redención total de nuestro cuerpo, la sanación total. Pero lo que Jesús dice es, hay un reino futuro, pero existe un aspecto presente de este. Hoy día,
tú puedes experimentar y saborear algo de lo que vendrá en el futuro. A veces en Inglaterra, después de un invierno muy frío, tenemos algunos días cálidos a inicios de la primavera. Cuando deja de llover, el sol sale y parece que es verano. De pronto, todo el mundo sale usando bermuda y camiseta, pero el verano todavía no llega. La siguiente semana otra vez vuelve a ser frío. Lo que experimentamos es cómo saborear lo que viene. Nos dice que ya se aproxima el verano. Cuando Jesús sanó a las personas, fue como lo que viene en el futuro. Nos dice que un día todo el mundo será sanado. Pero ahora no todos son sanados. ¿Y qué hay de la sanación en la actualidad? Bueno, si Dios te llama a la profesión médica, esa es una vocación fantástica. Si ves las raíces de los hospitales, por lo general se remontan a instituciones cristianas, establecidas por la creencia de que las personas le importan a Dios porque están hechas a su imagen. Y Dios con frecuencia sana personas en formas que podemos explicar, como los avances de la ciencia médica, pero a veces sana personas directamente en formas que no podemos explicar. Así que no debemos dejar de orar, en especial cuando la profesión médica no puede hacer más. Una vez me llamaron del Hospital Brompton, donde era capellán asistente. Cuando me llamaron estaba en la cancha de squash, era urgente, así que corrí al hospital con mi ropa deportiva, con mi raqueta de squash en mano, y cuando llegué conocí a la persona que me había pedido ir, una mujer llamada Vivian, que, para empezar, Vivian estaba sorprendida de ver a un clérigo en ropa deportiva. Tardé un rato en convencerla de que era un clérigo, pero cuando se convenció, me pidió que fuera a orar por su pequeño. Ella era madre de 3 niños y estaba embarazada del cuarto. El tercer niño, Craig, tenía 18 meses y tenía una abertura en el corazón. Ya lo habían operado, pero sin tener éxito. Los doctores le dijeron que no había esperanza para él. Estaba en soporte vital y 3 veces le habían pedido permiso a Vivian para apagar la máquina y dejarlo morir. La madre no era cristiana, pero dijo, quiero intentar la última cosa. Quiero que venga una persona a orar por él. Y por eso estaba ahí. Entré al cuarto, tenía tubos en todo el cuerpo, y yo oré por él en el nombre de Jesús, para que lo sanara. Y luego fui a hablar con Vivian, hablé con ella sobre la fe, y ahí, en el hospital, ella le entregó su vida a Jesús. 2 días después regresé a este hospital para ver cómo estaba el niño. Ella se acercó corriendo a mí, tan emocionada. Dijo, después de que oraste, Craig tuvo una mejoría y se ha recuperado, pero sanó su condición cardíaca. Ahora, ese no fue un efecto placebo ni el pensamiento positivo. No hay forma de que fuera autosugestión, ya que solo era un bebé. Eso fue ya hace 27 años. Hoy Craig sigue siendo fuerte. He tenido contacto con la familia estos años y él es quien une a la familia. Es un joven impresionante. Ella me dijo después, yo no creía, pero puedo creer ahora. Claro que también he orado por muchas personas que no han sanado. Pero como John Wimber decía, cuando no orábamos por nadie, nadie sanaba. Ahora que oramos por muchas personas, algunas sanan. De niño me gustaba jugar básquetbol y yo creo que de ahí comenzó mi problema de rodilla. Esto empeoró cuando me enrolé en la Marina Real. Los tendones estaban desgarrados, los ligamentos también. Y como resultado, mi rótula no tenía ningún soporte en mi pierna, en realidad. No pude caminar en un periodo muy largo, no me pude sentar en mucho tiempo. Incluso correr estaba fuera de mi alcance. Yo tuve un cambio radical cuando llegué a Alpha. A mí me invitaron, renuentemente acepté, debo señalar. De hecho, era muy cínico con todo este asunto. Y luego, un hombre dijo que tenía una palabra de conocimiento para un joven con un problema de rodilla. Y que había sido por muchos años. Él necesita sanar esto, y si quiere oración, que levante la mano. Y pensé, Dios mío, habla de mí. ¿Quién le contó sobre mí? ¿Quién le contó de mi rodilla? Yo levanté tímidamente mi mano a la altura de mi oreja. Y dos hombres se acercaron y dijeron, ¿quieres oración? Yo dije, sí, yo soy el hombre de la rodilla. Y si pudieran orar, se los agradecería mucho. Empezaron a orar por mí y pusieron la mano sobre mi rodilla. Y durante los 40-45 segundos de la oración sentí este calor. Sentí este hormigueo. Era un cosquilleo y empecé a reírme. Y cuando la oración terminó, sentí una ligera diferencia. Pude percibir que hubo un cambio. Pero quería asegurarme de que lo que estaba sintiendo fuera algo real, así que les dije, permiso, necesito ver esto. Y caí en mis rodillas con todo mi peso como ¡boom! En el suelo y ya no sentía dolor.
Yo no podía creerlo. Después de un periodo tan largo en que estuve con los mejores doctores y fisioterapeutas de las Fuerzas Armadas que trataron de ayudar, y de pronto, en unos 3 o 5 minutos, fui sanado. Al día siguiente corrí 10 kilómetros y al final estaba perfecto. ¿Cómo oramos por sanación? Bueno, es Dios quien sana, no nosotros. Así que no hay necesidad de exageración o gritos, no hay ninguna técnica. Tratamos a las personas con dignidad y respeto. Y si no sanan, no decimos que es su culpa o que Dios no los ama, ni que está castigándolos. Jesús oró con amor y compasión. Ese era su motivo y también debe ser el nuestro. Las palabras de conocimiento nos han resultado de mucha utilidad. Dile a Dios, ¿me mostrarías? Podría ser a través de una imagen o una impresión que tengas. A veces hasta podrías tener dolor de simpatía. Puedes sentirte vulnerable dando palabras de conocimiento o respondiendo a ellas. Pero se ha dicho que la fe también puede ser un gran riesgo. Así que a veces tienes que salir de tu zona de confort. Y cuando se trata de orar por una persona, por sanación, siempre hay un modelo simple que puedes usar. Pregunta a la persona si está bien que coloques tu mano sobre su hombro o en el lugar donde duele, donde sea apropiado, y luego ora en nombre de Jesús. Y pide al Espíritu Santo que venga. A veces necesitarás orar más de una vez. Jesús oró por un hombre que estaba ciego y le dijo después, ¿puedes ver? Y el hombre respondió, parece que los árboles caminan. Entonces Jesús volvió a orar, y esta vez el hombre vio con claridad, así que no te des por vencido, e incluso si no sanas, la oración es una gran bendición. Cuando John Wimber habló por primera vez aquí en la noche, el domingo del 82, la siguiente noche nos reunimos en la iglesia principal. De nuevo habló sobre sanación, y de nuevo hubo palabras de conocimiento. Yo estaba trabajando como abogado esa vez, tenía un terno a rayas, mi cuello blanco, y estaba sentado en primera fila, así que podía observar todo con gran detalle. Y él dijo, esto es lo que recuerdo. Él dijo, hay 10 personas aquí con pie de atleta. Ahora, yo tenía pie de atleta, pero no iba a admitir esto frente a todas las personas. Nunca. Y luego dijo, podrían ponerse de pie porque queremos orar por ustedes. Bueno, una por una se levantaron y había 9 personas paradas. Y aún así no quería ponerme de pie. Pero mi esposa Pipa estaba sentada junto a mí, entonces dijo, ese eres tú. Y yo le decía, no, debe ser otro. Pero después de los golpes en mis costillas, sentí que sería más sencillo, o necesitaría que también oraran por esto, levantarme con los otros. Así que me levanté y uno de estos amables estadounidenses se acercó a mí y dijo, ¿te gustaría que oráramos por tu pie de atleta? Le dije, no, gracias, de veras. Le dije, de hecho me gusta tener pie de atleta. Es muy satisfactorio cuando te tienes que rascar. Él era muy amable y luego dijo, ¿por qué te gustaría que oráramos? Y le dije, bueno, me gustaría orar por poder en mi ministerio. Y dijo, de acuerdo, vamos a orar por ti. Empezaron a orar para que el Espíritu descendiera sobre mí. Después de unos minutos, solo puedo decir que experimenté como 10,000 voltios recorriendo mi cuerpo. Era el extraordinario poder de Dios descendiendo. En realidad hizo una oración muy corta, este hombre. Él solo decía, más poder, cada vez. Era lo único que oró, no puedo recordar que dijera otra cosa. Y llegó el punto en que ya no podía tolerarlo y empecé a decir, no más poder. Pero eso no parecía detenerlo. Él solo decía más poder y yo decía, no más poder. Y parecía de pronto una competencia de gritos entre los dos. John Wimber, que ya estaba acostumbrado a los alborotadores en sus reuniones, dijo, ¿podrían sacar a ese chico, por favor? Así que me cargaron, no me podía mover, y me sacaron por las puertas de vidrio. Ellos me cargaron y mientras me sacaban por las puertas, recuerdo que John Wimber dijo, Dios le está dando a esa persona el don para contarle a las personas sobre Jesús. Con frecuencia recuerdo este momento porque fue un momento muy significativo en mi vida. Resulta que no fui sanado del pie de atleta en ese momento, aunque ha sanado desde entonces. Pero estoy feliz de que hayan orado por mí, porque fue una experiencia increíble. Y desde entonces, Pipa y yo hemos tratado de decirle a los demás sobre Jesús y de llevar sanación a donde podamos.
trato de orar por las personas como oraron por mí, porque creo que Dios nos sigue usando hoy para sanar personas. Él quiere usarte a ti para sanar personas. Quiero alentarte para que seas la persona que lleve sanación a tu familia, a tus amigos, a tu lugar de trabajo, a tu comunidad, que ore por los enfermos, que pueda aliviar a los afligidos, que limpie las lágrimas de la gente, que levante a los caídos, que elimine la división y lleve sanación a donde vayas. En nombre de Jesús.